¿Qué pasaría si la voz de tu hija desaparecida llegara a través de una radio averiada 12 años después de su desaparición? No sería un recuerdo ni una alucinación, sino una transmisión en vivo desde un lugar que no debería existir. Esta es la historia de una madre que siguió la estática y descubrió una pesadilla construida a partir del sonido. Antes de escuchar lo que salió por esa radio rota, asegúrate de suscribirte, porque una vez que escuches su voz, no habrá vuelta atrás. El viento sacudía las ventanas de la casa de Elena Cordero como un anciano al que intentaban guiar. Afuera, la primera tormenta de octubre barría las colinas de Sierra de Cobre, arrastrando nubes bajas y el olor a agujas de pino al aire. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su desordenado taller en el sótano, rodeada de radios antiguas, equipos analógicos y el suave zumbido de la estática. Casi todo el mundo hacía tiempo que se había pasado a las señales digitales, pero Elena no. Vivía en esas frecuencias. El ruido blanco, ese silencio que no era del todo silencioso, le reconfortaba. Ajustó el dial de su Kenwood TS-520 restaurado, recorriendo lentamente las frecuencias bajas. La estática crepitaba, subiendo y bajando como olas en la costa. Lo hacía a menudo, a veces por el consuelo del sonido, a veces por la desesperada esperanza que nunca la abandonó del todo. Habían pasado 12 años desde que Amalia desapareció durante una tormenta en cresta de la media linterna. Tenía 13 años entonces, ahora tendría 25, si es que vivía. Elena ya no estaba segura. Pero lo que sí era cierto era que la risa de su hija aún resonaba en esta casa cuando llovía, y los sueños con su voz eran tan nítidos que Elena a veces se despertaba pensando que simplemente había estado en la habitación de al lado. Un tono agudo atravesó la estática. Un pitido. Se quedó paralizada, con la mano ligeramente temblorosa mientras ajustaba el dial. Nada, solo más ruido blanco. Casi lo soltó. Casi. Pero entonces volvió a sonar. Canal 19, 2-45, ¿me oyes? Elena se incorporó de golpe. Era una señal débil, estática, fragmentada, pero femenina, joven y extrañamente familiar. Anotó los números en su libreta, 245. Comprobó el rango de banda. El canal 19 no se usaba habitualmente allí, era territorio de radio CB, no de onda corta, pero la fuga de señal podía ocurrir en ciertas condiciones. Si alguien quería hacerse oír en todas las bandas. Contuvo la respiración. Y entonces la voz volvió a oírse, apenas. «Mamá, ¿todavía puedes oírme?» Su corazón se paró. Soltó el bolígrafo y se quedó mirando la radio como si fuera a levantarse y hablar en voz alta. Entonces hizo lo que no había hecho en años, pulsó el botón de grabación. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó a la mesa de la cocina con una destartalada grabadora portátil, reproduciendo la grabación una y otra vez. Subió el volumen, lo bajó, lo aceleró, lo pasó por un ecualizador barato, nada funcionó. El mensaje siempre terminaba con la misma frase. «Mamá, ¿todavía puedes oírme?» Pudo haber sido cualquiera, una broma, la grabación de una película, un golpe de suerte. Pero no lo fue. Elena conocía la voz de su hija, incluso distorsionada por la estática, incluso después de 12 años. Se giró hacia el cajón del aparador y lo abrió lentamente. Dentro había recuerdos, el certificado de nacimiento de Amalia, la última foto escolar y una carpeta policial amarillenta etiquetada persona desaparecida. Amalia Cordero lo hojeó, deteniéndose en el retrato compuesto, la versión de Amalia de la agencia, de mayor edad, como podría verse a los 23 años. Las mismas pestañas largas, el tenue hoyuelo en la barbilla. «No estoy loca», susurró Elena a nadie. La oí. Era ella. Tomó su teléfono y lo miró fijamente. El número apareció, Marta Cordero, su hermana, la última persona que creía que Elena estaba demasiado obsesionada como para dejarla ir. Elena escribió un mensaje. «Necesito tu ayuda ahora».
Soy Amalia. La oí. Los puntos de escritura parpadearon, se detuvieron y desaparecieron. No hubo respuesta. Elena se recostó en su silla, agotada, con la mirada fija en el techo. Un trueno resonó a lo lejos. Se levantó, bajó y se sentó de nuevo junto al Kenwood. Volvió a sintonizar el canal 19, con la esperanza desesperada. Y entonces, una vez más. No dejes de escucharme, por favor. Eres el único que todavía puede oírme. Por la mañana, la tormenta había pasado, pero los pensamientos de Elena seguían siendo nubarrones. De pie bajo la luz del refrigerador abierto, bebía jugo de naranja directamente del cartón. Su teléfono permaneció en la encimera, en silencio, hasta que vibró exactamente a las 8:03 de la mañana. Marta, voy en coche. No me hagas arrepentirme. La respuesta de Elena fue inmediata, trae tu equipo. Tengo una cinta. Marta llegó poco después de las 10, conduciendo el mismo jeep gris destartalado que había tenido durante años. Unas gotas negras golpearon el pavimento al bajar, energía nerviosa y mirada penetrante, con la mochila ya colgada del hombro. Marta, dime que esto no es otra madriguera de conejo muerto. Elena, solo escucha primero. Ni un hola ni un abrazo. Bajaron al sótano, donde el aire siempre olía a soldadura y alfombra vieja. Elena pulsó el botón de reproducción en la terraza sin decir palabra. Canal 19. 2-45. ¿Me oyes? Mamá, ¿aún me oyes? La mirada de Marta no cambió. Se quedó quieta como una estatua hasta que la grabación se repitió. Entonces. Marta, ¿lo compraste aquí? ¿Tú Kenwood? Elena asintió. ¿Estaba el canal completamente abierto? ¿Qué rango de frecuencia? Lo anoté, 245, pero se me pasó a 19. No debería haber sido así. Marta sacó su portátil y un pequeño sintonizador de su mochila. ¿Aún tienes la línea analógica original? Quiero hacer un análisis de ruido de fondo. Nunca lo toqué, dijo Elena. Sabía que querrías crudo. Marta asintió con la cabeza, algo poco común en el mundo. Veamos qué fantasmas lo perseguían. Marta tardó 2 horas en procesar el sonido con su equipo. Cargó la señal, filtró la forma de onda, realizó un análisis espectral y la comparó con bases de datos de muestras de voz. Trabajó rápido, con los dedos sobre el teclado, deteniéndose solo para beber el café quemado de Elena. Finalmente, se recostó. Marta, la voz es real. No es una muestra. No está empalmada. Es original, alguien la transmitió, posiblemente en vivo. La garganta de Elena se cerró. Marta, y la huella de voz, coincide en un 89% con ese mensaje de voz que te dejó Amalia antes del viaje, el último mensaje en tu teléfono. Elena se sentó lentamente. Marta, susurrando Jesús. Marta, tú también lo oyes, ¿no? Elena, es ella. No digo que. Marta, interrumpiendo, digo que esto suena como ella, pero este tipo de claridad en onda corta, no tiene sentido. Elena, canal 19. 245, ¿qué significa eso? Marta se pasó la mano por su corto cabello negro. Podría ser un código. Podría ser un canal de CB o una frecuencia en kilohercios. El canal 19 lo usan principalmente los camioneros. Banda estándar, pero el 245 es raro. Podría referirse a un punto de transmisión o a una coordenada. Elena se levantó y se acercó al mapa clavado en la pared del sótano. Toda la región de la Sierra del Cobre estaba delineada con un marcador, con alfileres de años atrás. ¿Trazó? A lo largo del borde oeste, el canal 19 fue la última frecuencia utilizada en el desastre del velo del Eco. ¿Verdad? Preguntó Marta.
El gobierno cerró ese lugar en 1994. Algo salió mal con las pruebas sónicas. Ahora todo el mundo lo niega. Pero tú lo crees, dijo Elena, observando atentamente a su hermana. Marta dudó y luego exhaló. Ya había interceptado tráfico extraño en esa zona antes. Nada tan claro, pero cosas raras, ráfagas de código roto, voces confusas y luego silencio. Elena señaló un punto en el mapa. Velo del Eco está exactamente a 245 grados al oeste de aquí. Esa es una coordenada. Marta se giró lentamente hacia ella. ¿En serio? ¿Está ahí fuera? Elena negó con la cabeza. Esto podría ser una broma. Lo sabes. La chica lleva 12 años desaparecida. La gente se mete con casos sin resolver todo el tiempo. Sé lo que oí, espetó Elena, y sé lo que sentí. Marta levantó las manos. Vale, me voy. Pero si resulta ser algún idiota con un modulador de voz y un canal de YouTube, ¿no? No importará, dijo Elena. Solo digo que, si es Amalia y está viva, se le quebró la voz, la traeremos a casa. Empacaron comida ligera, linternas, cargadores solares y todos los equipos de radio portátiles que Marta tenía. Elena trajo la vieja pulsera de Amalia, Marta trajo un revólver calibre .38, para coyotes, dijo, pero Elena sabía que no era así. Al mediodía, condujeron hacia el oeste, hacia las colinas prohibidas de Velo del Eco. Cuanto más avanzaban, las casas adosadas y las tiendas de comestibles daban paso a viejos caminos mineros, postes telefónicos olvidados y un cielo tan ancho que hacía que el mundo pareciera deshecho. A las 2:30 de la tarde. Llegaron al borde del Velo, una alambrada derrumbada con un letrero de advertencia del gobierno descolorido apenas adherido a su poste. Marta detuvo el jeep. Aquí es donde la red se corta, dijo. Elena miró la radio. Estática. Luego, débilmente, no pares. Estoy aquí, por favor. Le temblaban las manos. Marta la sujetó la muñeca con suavidad. Vamos a encontrarla. En cuanto atravesaron la valla rota y entraron en Velo del Eco, el silencio se hizo extrañamente profundo. No se oían pájaros. No corría el viento entre los árboles. Ni siquiera el zumbido de los insectos, solo el crujido de los neumáticos sobre la grava y el tenue zumbido de la estática de la radio que aún provenía del regazo de Elena. Marta se desvió del camino principal y se adentró en el bosque, siguiendo un antiguo sendero de mantenimiento apenas visible entre la maleza. Este lugar no debería existir, dijo con voz tensa. Ha estado fuera de los mapas durante décadas. Pero alguien sigue transmitiendo desde allí, respondió Elena. Condujeron otros 15 minutos adentrándose en lo que parecía la naturaleza intentando borrar los errores del hombre, cables eléctricos caídos, oxidados junto a árboles que habían crecido a través de ellos, postes semienterrados que sobresalían del suelo como huesos rotos. El camino terminaba abruptamente cerca de una torre de vigilancia derrumbada, con su estructura oxidada inclinada como una cruz inclinada. La estructura parecía quemada, su metal se había derretido en algunos puntos, como por el calor extremo. Marta apagó el motor. El silencio posterior fue tan profundo que Elena sintió que se le taponaban los oídos. Entonces la radio volvió a la vida. Sigue el cable, mamá, estás cerca. Ambos se quedaron paralizados. Elena agarró el sintonizador portátil. Ahora suena más fuerte. Marta bajó del jeep, sus botas crujieron contra las agujas de pino secas. Señaló un cable semienterrado que serpenteaba hacia el bosque, parte de una vieja línea de servicios públicos, gruesa y desgastada en algunos tramos, pero aún intacta. Debe ser eso, dijo. Vamos. Siguieron el cable casi una milla adentrándose en el bosque. Mientras caminaban, Elena notó extraños marcadores en el camino, trozos de cordel atados a las ramas, tiras de cinta adhesiva de colores descoloridas por el clima,
incluso un aro de plástico infantil atado a un arbusto. A Amalia le encantaba hacer marcadores en sus caminatas, migas de pan, solía llamarlas. ¿Ves esto?, susurró Elena. Marta asintió con tristeza. Esto no es casualidad. Alguien ha estado manteniendo un camino. Finalmente, el cable conducía a una puerta de acero oxidada, incrustada en la ladera, tan camuflada por enredaderas y tierra que habría sido invisible sin el cable que indicaba el camino. La plantilla descolorida sobre la puerta decía: propiedad de la instalación hecho 09. No hay entrada. Marta limpió los escombros de un teclado junto a la puerta. Estaba muerto, sin electricidad. Elena dio un paso adelante y apoyó la palma de la mano en la puerta. Estaba caliente. Retiró la mano bruscamente. Hay poder detrás. Algo está funcionando. Traje herramientas, dijo Marta, ya arrodillada. A ver si la puerta recuerda cómo abrirse. Tras 30 minutos de trabajo y algunas maniobras creativas, la cerradura magnética por fin emitió un clic metálico. Marta se quedó de pie, tensa. ¿Estás seguro de esto? Elena no respondió. Abrió la puerta lentamente. Dentro, una estrecha escalera descendía a la oscuridad. El olor los golpeó primero, polvo, moho y algo ligeramente metálico. Encendieron las linternas frontales y entraron, sus pasos resonaron levemente al cerrarse la puerta con un ruido metálico. La escalera conducía a un estrecho pasillo de hormigón, con soportes de pared vacíos donde antes había luces. A lo largo de la pared izquierda, letreros rotos decían cosas como sala de observación A y plataforma de sonido 2B. Marta revisó su escáner. Estamos cerca. Lo que sea que esté transmitiendo, está por debajo de nosotros. A medida que avanzaban más, Elena notó unos garabatos tenues en las paredes, que parecían hechos con crayón o marcador. Me dijeron que el cielo estaba muerto. No hables cuando el tono baje. Mamá, ven a buscarme. Elena pasó los dedos sobre un mensaje: Amalia estuvo aquí. Marta la miró pero no dijo nada. Doblaron una esquina y encontraron una pesada puerta de acero entreabierta. Más allá, el pasillo se abría a una enorme cámara circular. Filas de equipo destrozado rodeaban una cabina central de cristal insonorizado. Dentro de la cabina había una silla con las correas colgando de los reposabrazos y, frente a ella, una mesa con una grabadora de casetes aún parpadeando. Elena se apresuró y presionó reproducir. La prueba comienza en la frecuencia 245. La caída de tono inicia una superposición de recuerdos falsos. No deje al sujeto sin supervisión durante los ciclos. El sujeto solicitará la presencia de una figura materna. Esto es normal. La cinta se detuvo. Elena se giró hacia Marta, que estaba pálida. Fabricaron señales emocionales, dijo Marta en voz baja. Usaron voces para desencadenar respuestas traumáticas. Literalmente entrenaron al cerebro humano para que escuchara lo que más temía, y usaron niños. La voz de Elena tembló. No sé. Marta negó con la cabeza. Pero de aquí viene la señal. De repente, una nueva transmisión irrumpió en el sintonizador. Esperé. Me quedé callada, como dijiste. Me prometiste que vendrías, mami. Elena cayó de rodillas. Es ella. Recorrieron la habitación con sus linternas. Al fondo, una pequeña luz roja parpadeaba desde una vieja estación de vigilancia. Marta corrió y pulsó el botón de encendido. La terminal se encendió. Líneas apenas visibles de código corrupto se desplazaron, y luego se detuvieron. Apareció una carpeta en la pantalla, sujeto 7AK. Elena miró fijamente las cartas. Marta hizo clic dentro. Había registros de audio, fragmentos de vídeo, notas. Reprodujeron el primer archivo.
El sujeto 7 continúa respondiendo positivamente a las simulaciones maternas. Se suprimen los identificadores del mundo real. El contacto vocal aumenta la receptividad. Siguiente archivo. Solicitud realizada. El sujeto desea hablar con su madre. Se le indicó al técnico que lo aprobara. Elena sintió náuseas. Le habían dado a Amalia sus propios recuerdos, pero filtrados, distorsionados, ensayados. Está viva, susurró Elena. La usaron. La condicionaron. Marta negó con la cabeza lentamente. Número usado, ya no. Señaló un último registro etiquetado como bucle de señal activo, fecha, ayer. No solo habían experimentado con ella, alguien seguía haciéndolo ahora mismo. Se quedaron mirando el último archivo de registro un buen rato, sin que ninguna de las dos dijera nada. Finalmente, Marta rompió el silencio. La transmisión que nos trajo aquí, no vino desde dentro de este búnker. Elena se volvió hacia ella. Pero la señal en vivo está enrutada. Rebotó aquí, se retransmitió, dijo Marta. Creo que este era el bucle, repitió su voz, pero la señal en vivo que captamos, venía de otro lugar. Señaló una línea de datos en el registro de la terminal. Origen TXN4 diagonal SITEP barra diagonal L845117 norte barra diagonal LON 222083 oeste. Elena sacó el mapa de su mochila y lo extendió sobre la mesa. ¿Coordenadas?, preguntó. Marta confirmó, sacando su teléfono. Déjame convertirlo. Un momento después, la señal cayó. La pantalla de Marta mostró una zona boscosa a unos 10 kilómetros al noreste, aún dentro del perímetro de velo del eco. No hay camino, dijo. Solo árboles, una vieja cresta y lo que parecen ruinas. Elena miró fijamente el punto rojo. ¿Está ahí? De vuelta en el jeep, Elena encendió la calefacción mientras Marta planeaba la caminata. El sol ya se escondía tras los árboles, proyectando largas sombras doradas sobre la cresta. A 4 millas del desnivel más cercano, dijo Marta. Tendremos que caminar los 2 últimos, cuesta empinada. Deberíamos irnos ya. Marta la miró. Estará oscuro. Está sola, dijo Elena. O peor aún, se lo cree. Empacaron de nuevo. Elena revisó la batería del sintonizador de señales, seguía vibrando con un pulso constante. Lo que fuera que transmitía no se había detenido. Llegaron al punto de bajada justo antes del anochecer. El jeep no podía avanzar más, demasiados árboles caídos, el sendero demasiado estrecho. Elena cogió una linterna, pero Marta la detuvo. Usa la luz roja, dijo. Es más difícil detectarla. Activaron sus faros delanteros rojos y comenzaron la subida a través de la densa maleza. Las agujas de pino crujían suavemente bajo los pies. El bosque parecía antiguo, olvidado. Una especie de silencio sepulcral flotaba en el aire. A mitad de camino, Elena se detuvo de repente. Algo brilló en una rama baja. Se inclinó y jadeó. Cuidadosamente atado con cordel, había una pulsera de plata, no nueva, descolorida y desgastada, pero inconfundible. 3 pequeños dijes colgaban de ella, un libro, un gato y una luna. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Mi pulsera de la historia, susurró. Cada dije contaba parte de un sueño. Lo tomó, y una nota cayó al suelo. Era solo un trozo de tela rasgado, con una escritura en bloques escrita con marcador azul. El 245 sigue funcionando. ¿Puedes seguirme? Marta lo recogió. Dejó esto hoy, quizá ayer. No solo está viva, Elena, sino que intenta escapar. Avanzaron con renovada urgencia. Al caer la noche, el bosque pareció cerrarse.
Aparecieron más señales, trozos de cinta, cuerda de colores, envoltorios de caramelos aplastados, dispuestos como señales de sendero. A las 8:13 de la tarde, los árboles se abrieron a un claro. Ante ellos se alzaba una estructura baja y derrumbada, engullida por musgo y enredaderas. Los cimientos de piedra estaban agrietados, pero visibles. Debajo, una escalera descendía a la oscuridad. Elena no dudó. Bajó con Marta detrás. La escalera terminaba en un pasillo metálico iluminado por bombillas naranjas parpadeantes. Un zumbido vibraba en el aire. El aire era un suave zumbido electrónico. Pasaron junto a una señalización descolorida, bóvedas de observación del sitio B, nivel 1, contención de memoria, nivel 2, audio experimental. Juro que esto no constaba en ningún registro, dijo Marta. Ni siquiera los informes de ecografía mencionaron un sitio B. Elena siguió adelante, conteniendo la respiración a cada vuelta. Finalmente, llegaron a una puerta blindada, sin teclado, solo una manija. La empujó y se quedó paralizada. La habitación contigua era un dormitorio, pequeño, aséptico, pero inconfundiblemente habitado. Una cama individual, estanterías llenas de libros desgastados y amarillentos, y un póster de la luna pegado torcidamente a la pared. En una esquina había un escritorio con una radio activa, el dial sintonizado en 245,0000 kHz, y, sobre la cama, un cuaderno. Elena corrió hacia él, pasando las páginas. Era un diario escrito con letra irregular, cada página llena de borde a borde. Dijeron que mi mamá estaba muerta, pero no les creo, dijo. La luna siempre tendría el mismo tamaño sin importar lo lejos que estuviéramos. Entonces si yo puedo ver la luna, quizá ella también pueda. A veces hablo por la radio solo para sentir que alguien podría escucharme. Dejaron de responder el invierno pasado, pero sigo intentándolo. Un día ella responderá. Un día ella vendrá por mí. La mano de Elena tembló. Pasó a la última página. Si estás leyendo esto, entonces tenía razón, eres real. Por favor, no pares. Ya estoy cerca. Yo también te oigo. Marta le tocó el hombro. Elena se giró. Marta señalaba una pequeña cámara lateral. Un armario de acero estaba abierto, dentro había docenas de cintas de casete, cada una etiquetada como sujeto 7 día 1, día 2, día 4. 129. Elena recorrió las filas con la mirada, más de 11 años de grabaciones. Tomó la más reciente y la reprodujo. Hoy soñé con nuestro patio trasero. La silla rosa estaba allí y el perro del vecino ladraba. Intenté salir, pero el sonido regresó, el sonido que me dice que olvide. Luché contra ello. Susurré tu nombre. Recuerdo lo que solías decir cuando estaba enferma, te tengo. Ahora estás a salvo. Elena no podía hablar. Marta se llevó una mano a los auriculares. ¿Capto algo? Otra transmisión. ¿Cerca? Ambos se giraron hacia la pared del fondo, donde un conducto de ventilación vibraba suavemente. Apenas se oyó el sonido de alguien respirando, luego. Mamá. Mamá. La palabra volvió a salir del respiradero, silenciosa pero nítida. No era el audio fragmentado de antes, esto era real, dicho en tiempo real. Elena dejó caer el diario y corrió hacia la fuente, presionando su oreja contra el frío metal. ¿Amalia? Susurró. ¿Eres tú? Una larga pausa, luego con voz frágil, como quien intenta recordar un sueño. Suenas como ella. A Elena se le encogió el corazón. Soy yo. Soy mamá, cariño. Estoy aquí. De verdad que estoy aquí. El silencio se prolongó durante varios segundos, roto solo por una suave respiración. Entonces se oyó una sola palabra, apenas un susurro, pero cargada de incredulidad.
Elena. Elena se quedó sin aliento. Sí. Sí, cariño, soy yo. Vine por ti. Amalia lo repitió, tanteando el nombre como si no le resultara familiar. Dijeron que estabas muerto. Dijeron que ardiste en el cielo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Te mintieron. Nada de eso era real. No hay guerra, ni fuego celestial, ni fin del mundo. Nunca dejé de buscarte. Más silencio entonces. Me dijeron que si dejaba de recordar, el dolor desaparecería. Elena pegó la frente a la rejilla de ventilación. Ya no tienes que olvidar. Te ayudaré a recordar. Te sacaré de aquí. Detrás de ella, Marta escaneaba la habitación, el haz de luz de la linterna recorría cada superficie. Tiene que haber una forma de llegar a ese pozo, murmuró. Está cerca, probablemente en el ala de mantenimiento o en un subsuelo. Un gemido bajo resonó desde algún lugar de las paredes, seguido de un golpe mecánico. Se está moviendo, dijo Marta. Quizás el respiradero lleve a otra cámara. Ayúdenme a encontrar la puerta de acceso. Elena se puso de pie, con las rodillas temblando. Amalia, ¿me oyes? Vamos hacia ti. Tengo miedo, dijo la voz. Dijeron que si me iba, el sonido me devoraría. Elena cerró los ojos. Nadie te va a hacer daño. Ya no. Encontraron el túnel de acceso tras una estantería rota, lo suficientemente ancho como para arrastrarse. Marta fue la primera, abriendo camino con su linterna entre el polvo y las telarañas. Elena la siguió de cerca, con el corazón latiendo con fuerza. El túnel daba a un pasillo inferior, tenuemente iluminado por viejas luces rojas de emergencia. El aire era más denso allí abajo, húmedo, viciado, con un ligero olor a ozono. El pasillo se bifurcaba en 3 puertas, una sellada herméticamente con candado, la segunda con barrotes y la tercera con Amalia, grabado con letras irregulares. Marta señaló hacia la puerta abierta, se oyó movimiento. Entraron con cautela, con la linterna encendida. La habitación interior era mitad celda de observación, mitad dormitorio, un catre, un escritorio, un dispensador de agua, y acurrucada en el rincón más alejado, con las rodillas pegadas al pecho, había una mujer joven. Levantó la vista, con los ojos abiertos y desenfocados bajo la luz roja. Durante un largo segundo, nadie se movió. Entonces Elena dijo suavemente, Amalia. La chica parpadeó. Era delgada, con el pelo largo y desigual, y los brazos cubiertos de tenues cicatrices y manchas de rotulador. Su rostro estaba demacrado, pero los ojos eran del mismo verde avellana, con destellos ámbar, los ojos de Elena. Amalia se estremeció. No, eres una voz, una de las simulaciones que me envían para ponerme a prueba. Elena se acercó más, teniendo cuidado de no asustarla. Soy real. Te lo prometo, soy tu mamá. Los labios de Amalia temblaron. Pruébalo. Elena se agachó y habló lentamente. Cuando tenías 6 años, te rompiste el brazo al caerte del peral. Yo estaba justo debajo y caíste encima de mí. Lloramos los dos, y luego te cargué en brazos hasta el coche. Aunque me torcí el tobillo, dijiste que te había sujetado, como siempre. Amalia se quedó mirando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Te acuerdas de eso? Elena asintió, llorando. Todos los días. Lentamente, Amalia se acercó y tocó el rostro de Elena con una mano temblorosa. Sus dedos rozaron las lágrimas. Se apartó bruscamente, sobresaltada. Eres cálido. Soy real. Amalia comenzó a sollozar. Le costó un tiempo convencerla de que saliera. No confiaba en la puerta, ni en las luces, ni en Marta. No dejaba de preguntar. ¿Dónde están los observadores?
¿Se oye el ruido? ¿Está limpio el cielo? Marta se movía en silencio, trazando un camino. No hay cámaras funcionando. Esta ala es una zona muerta. Podemos irnos si nos vamos ahora. Elena envolvió a Amalia en una manta desde la cuna. Te llevo a casa, susurró. Iremos despacio. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo sigue mi voz. Pero al llegar al pasillo, Amalia se quedó paralizada, su cuerpo se tensó. Giró la cabeza bruscamente, como si oyera algo que nadie más podía oír. Entonces llegó el tono que susurró, más fuerte. El tono ha vuelto. De repente, la radio en la cadera de Elena crepitó con fuerza, quédate ahí. Un tono distorsionado rompió el silencio, un pulso de baja frecuencia, rítmico. Amalia gritó y se tiró al suelo, agarrándose los oídos. Elena intentó apagar la radio, pero no se apagaba. Marta le quitó las pilas, la señal seguía sin funcionar. Se está transmitiendo a través del edificio. Marta gritó, a través de las paredes. Amalia gritó más fuerte. De repente, empezó a repetir palabras. De vuelta a la habitación. De vuelta a la luz. Olvídate. Olvídate. Elena se dejó caer a su lado y le agarró la cara entre las manos. Mírame, Amalia. Mírame a los ojos. Esto es real. No estás soñando. No les hagas caso. Pero la niña estaba atrapada en un bucle, su mente se deshilachaba como una cinta rota. Elena hizo lo único que se le ocurrió, empezó a cantar una canción de cuna, la misma que cantaba todas las noches años atrás antes de acostarse, la de las estrellas, los conejos y los sueños que esperaban más allá de las nubes. Amalia jadeó, con la mirada fija en su madre. Extendió la mano y abrazó a Elena con tanta fuerza que le dolió. Lo recuerdo, susurró. El sonido se detuvo. El pasillo volvió a quedar en silencio. No esperaron. Marta los guió de vuelta por el túnel, subiendo las escaleras, hacia la noche. Amalia se movía como si caminara por primera vez. Elena la sujetaba con fuerza de la mano. Cuando llegaron al jeep, ya habían salido las estrellas. Elena abrió la puerta trasera. Vamos. Pero Amalia dudó. Yo no sé cómo estar afuera. No tienes por qué saberlo, dijo Elena. Solo tienes que venir conmigo. Un largo ritmo, luego en silencio. Bueno. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo, salvo por el viento exterior y el leve zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Amalia yacía acurrucada en el asiento trasero, cubierta con mantas, con la mirada fija en las ventanillas cada pocos segundos, como si esperara ver a alguien siguiéndolas en la oscuridad. Elena se sentó a su lado, sin soltarle la mano. Marta conducía, con la vista moviéndose entre la carretera y el retrovisor. Nadie habló hasta que las luces de Sierra de Cobre aparecieron a la vista. ¿Vamos primero al hospital o a la policía?, preguntó Marta. Elena miró a su hermana. Ninguna. Vamos con el inspector Luis Romero. Marta arqueó una ceja. Está jubilado. Fue el único que me creyó durante los 2 primeros años. Me debe una. El detective Samuel Luis Romero no había envejecido bien. Cuando Elena y Marta llegaron a su cabaña en las afueras del pueblo, el otrora sólido investigador ahora tenía barba canosa, ojos hundidos y una cojera que le daba la impresión de que la tierra le había tirado un poco más de los huesos. Pero cuando abrió la puerta y vio a Amalia detrás de Elena, dejó caer la taza que sostenía. Dios mío, susurró. Es ella. Elena asintió. Necesitamos tu ayuda y tus archivos. Todos. Dentro, mientras tomaban un té caliente y le ponían una manta caliente a Amalia, le contaron toda la historia, las grabaciones, la señal, el búnker, el diario, la frecuencia de radio, las simulaciones de voz, los tonos.
Luis Romero guardó silencio durante un buen rato. Luego entró en una habitación trasera y regresó con una caja metálica cerrada. A principios de los 90, había un contratista militar que operaba desde Velo del Eco. Se llamaba Terech, una subsidiaria de una empresa de defensa ya desaparecida llamada Prosim Corporation. Se rumoreaba que realizaban ensayos de modulación cognitiva, que básicamente consistían en programar respuestas emocionales con sonido. Abrió la caja y sacó varias fotografías antiguas y un archivo marcado Proyecto Hoyo. Marta levantó la vista de golpe, ese nombre surgió en el centro. Luis Romero asintió con tristeza. No debía guardar esto. Pero después de la desaparición de Amalia, investigué todo lo que pude. La compañía usaba frecuencias de tonos graves combinadas con detonantes de memoria emocional, sobre todo con pacientes con TEP. Se puso oscuro. Algunos sujetos de prueba sufrieron un colapso permanente. Elena hojeó los archivos. ¿Por qué niños? Necesitaban cerebros en desarrollo, dijo. La teoría era que los sujetos más jóvenes podían formar nuevos puentes de audio-memoria con mayor facilidad. Si se podía entrenar a alguien para que respondiera a ciertos tonos o palabras con absoluta lealtad, o miedo, o calma, se podían formar soldados o silenciar la disidencia. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Amalia no fue la única. La mano de Elena se congeló. ¿Qué? ¿Había otros? Luis Romero asintió. 3 casos de personas desaparecidas en condados cercanos, con perfiles similares, un niño y 2 niñas, todos desaparecieron entre 2008 y 2014. Todos reportaron haber escuchado señales extrañas antes de desaparecer. Nadie nunca estableció la conexión. Marta golpeó la mesa con la palma de la mano. No se perdieron. Se los llevaron, los manipularon, les lavaron el cerebro. Alguien mantuvo el proyecto a flote. Luis Romero dijo, incluso después de que se hundieron. Elena miró fijamente a su hija. Amalia permanecía en silencio, con la mirada escudriñando la habitación como si fuera un sueño en el que aún no había entrado del todo. Necesito llevarla a un hospital, dijo Elena. Lo sé, dijo Luis Romero. Pero primero, hay un lugar más que deberías ver. 1 hora después, Luis Romero los condujo a un edificio industrial abandonado hacía tiempo cerca de la estación de tren. El letrero exterior había sido retirado hacía tiempo, pero la puerta de cristal aún tenía un contorno blanco descolorido, Proem Communications, propiedad privada. Dentro, encontraron filas de cabinas insonorizadas, ahora cubiertas de polvo y deterioro. En una habitación, Marta encendió un servidor de respaldo que aún funcionaba y extrajo registros de la red. Los archivos eran parciales, pero uno destacaba, File Hollow, el protocolo residual no está muerto. Marta lo abrió. Si un sujeto se recupera prematuramente, se inicia el protocolo residual, se activan tonos secundarios incrustados en la memoria profunda. Estos tonos son irreversibles y se autorrefuerzan. El sujeto experimentará confusión, paranoia, finalmente, colapso cognitivo total sin la exposición al refuerzo. La voz de Marta tembló. Es como un interruptor de seguridad. Si escapan, se rompen. Elena palideció. Pero Amalia no se ha desmayado. Está cerca, dijo Marta. Tenemos que ayudarla a desaprender los tonos, a eliminar las asociaciones que la desencadenan y a reconstruir su realidad. ¿Cómo? Preguntó Amalia por primera vez desde que entraron al edificio. ¿Cantas? Se volvieron hacia ella. No sé cómo lo recordé, dijo con voz frágil pero clara. Pero cuando cantaste, cancelaste el sonido. Rompiste el bucle. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar. Así que seguimos cantando. Amalia asintió. Salieron de las instalaciones, con los expedientes en mano, y se dirigieron directamente al hospital. Una enfermera de admisión, muy comprensiva, los condujo a una habitación tranquila.
Mientras los médicos le tomaban las constantes vitales y le realizaban revisiones neurológicas básicas, Amalia se aferró a la mano de Elena, observando cada rincón de la habitación en busca de sombras que no existían. El doctor Nielsen, especialista en traumatología, llegó con calma y tono amable. Está estable, dijo. Tiene algunas deficiencias vitamínicas, pero no hay signos de daño cerebral. Sus respuestas a los estímulos sugieren aislamiento prolongado y condicionamiento psicológico severo, pero sin daño orgánico. Buenas noticias, dijo Elena. ¿Y los tonos? El rostro del doctor Nielsen se ensombreció. Esa parte es más compleja. Necesitaremos terapia de sonido, neurofeedback, regresión de memoria inmersiva, va a llevar tiempo. Y monitorearé las transmisiones, añadió Marta. Si quien hizo esto sigue suelto, lo intentará de nuevo. Nielsen asintió. Te creo y apoyaré esto mientras pueda. Cuando él se fue, Amalia se recostó en la cama, con los ojos cerrados. Elena se inclinó. ¿Quieres que te cante algo? Amalia no respondió, así que Elena empezó a tararear suavemente la misma melodía. La respiración de Amalia se hizo más lenta, su mano se abrazó a la de su madre, y por primera vez desde que tenía 8 años, se durmió. 3 días después del rescate de Amalia, Elena aún no había salido del hospital. Dormía en el sillón reclinable junto a la cama de su hija, comía comida de la cafetería y mantenía su teléfono siempre cargado por si Marta la llamaba con noticias. Amalia no había hablado mucho desde aquella primera noche, pero había empezado a dibujar extrañas formas en espirales, ondas y figuras rudimentarias conectadas por lo que parecían cables u ondas sonoras. Elena reconoció un patrón de inmediato, la disposición del dial del sintonizador Kenwood. Lo que le habían hecho a Amalia no era solo psicológico, estaba arraigado en su forma de ver el mundo, a través de señales, canales y control. En la mañana del 4.º día, Elena despertó y vio a Marta a su lado, con una laptop en la mano y una expresión de profunda emoción. «Lo encontré», dijo. Elena se frotó los ojos. «¿Quién?» Marta se sentó en el borde del alféizar y bajó la voz. El que diseñó el algoritmo de tono original del proyecto Halo se llama Salvador Muñoz. Era técnico de sonido militar y ahora contratista, desapareció alrededor de 2015. ¿Pero saben qué? Está vivo, usa un alias, Elías Ford, y vive en una cabaña cerca del Pico del Minero, completamente aislado. La gente piensa que es un radioaficionado excéntrico. Elena se enderezó. Él ayudó a crear lo que le hicieron a Amalia. Escribió el código que enseñó al cerebro a asociar ciertas frecuencias con respuestas emocionales específicas, básicamente, convirtió la memoria en un arma. Entonces necesitamos hablar con él. El viaje al Pico del Minero duró 4 horas. La cabaña de Salvador Muñoz estaba enclavada en el borde norte del paso de montaña. El camino de grava que subía estaba flanqueado por letreros de tala abandonada, y Marta tuvo que cambiar a un vehículo 4x4 a mitad de camino. Aparcaron cerca de un claro. Salía humo perezoso de una chimenea. Parece tranquilo, dijo Marta, sacando una pequeña pistola eléctrica de la guantera. Pero no supongamos nada. Al acercarse, una figura apareció en la puerta, alta, barbuda, de unos 60 años. Tras unas gafas de montura metálica, su mirada se fijó primero en Elena. «No estás perdida», dijo. «No», respondió Elena, «pero algo sí lo es, mi hija». Salvador se quedó mirando un instante, luego se dio la vuelta y volvió adentro sin decir palabra. Marta miró a Elena, Elena lo siguió adentro. El interior olía a madera de pino, y había piezas de radio esparcidas por todas partes. Las paredes estaban cubiertas de gráficos de papel, patrones de ondas, cuadrículas de frecuencia, ecuaciones garabateadas, como una combinación de taller, búnker y santuario de la ciencia fallida. Salvador se sentó en un banco de trabajo y señaló un par de sillas viejas de madera. «Siéntate, pero no te acuestes». «No lo haremos»,
dijo Elena, acomodándose. Marta permaneció de pie. Entonces sobrevivió. Ahora está en un hospital, dijo Elena. La retuvieron durante 12 años, la adoctrinaron, la condicionaron y la torturaron con esos tonos. Salvador cerró los ojos como si las palabras le dolieran. No se suponía que funcionara con niños, no así. Pero funcionó. Mamá se enojó y continuó así mucho después de tu partida. Les advertí, dijo Salvador en voz baja. Cuando dejé Proin, borré toda mi investigación. Quemé los protocolos, los mapas, los esquemas. Pero no era el único que trabajaba en ello. Había otros. Los llamaban pastores de audio, gente que creía que podía usar el control de tono para crear mejores ciudadanos. ¿Ciudadanos? Repitió Elena. La arruinaron. Salvador abrió un cajón y sacó un casete viejo. Por eso me fui. Se llama el rompedor de resonancia. Es un antitono, una frecuencia de descondicionamiento que construye en secreto. Nunca la publiqué. No sabía si funcionaba. ¿Qué hace?, preguntó Marta. Introduce inestabilidad en los puentes de la memoria, suaviza el vínculo emocional y hace que el cerebro cuestione lo que cree saber. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Podría ayudar a Amalia? Salvador no respondió directamente. También podría aniquilarla por completo si es demasiado frágil. Elena tomó el casete. Lo probaremos, con una exposición suave y lenta en un entorno controlado. Salvador la miró a los ojos. ¿De verdad la amas? Ella es mi hija. Él asintió una vez. Entonces iré contigo. Marta levantó una ceja. ¿Por qué? Quiero ver si la redención es posible. De vuelta en el hospital, los médicos no estaban muy contentos con la presencia de Salvador ni con el casete, pero Elena tenía autoridad sobre el cuidado de Amalia. El doctor Nielsen accedió a que probaran el rompedor de resonancia en la sala de neuroterapia bajo supervisión. Amalia dudaba, pero sentía curiosidad. Al ver la cinta, su expresión cambió. Esa es la figura de mis sueños. Salvador se sentó al otro lado de la sala y habló por primera vez. Lo recuerdas porque te entrenaron con una frecuencia en bucle. Esta es diferente, sonará con la misma forma, pero se dirige hacia afuera, no hacia adentro. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías, dijo Salvador, pero puedes confiar en la música que tocaron, en el tono. Era suave, apenas audible, un zumbido brillante con una extraña disonancia debajo, como el viento soplando a través de una flauta al revés. Mientras sonaba, Amalia se quedó muy quieta. Entonces empezó a llorar, pero no de miedo. Tomó la mano de Elena. Veo la casa, susurró. Nuestro porche, tu voz al teléfono, mi habitación, el resplandor rosa, las estrellas en el techo. Elena también lloraba. ¿Estás recordando? Creo que voy a volver. El rompedor de resonancia funcionó de maravilla. Para el segundo día de tratamiento, Amalia podía recordar recuerdos específicos con una claridad asombrosa, su fiesta de 7º cumpleaños, su cereal favorito, la vez que se raspó la rodilla durante una carrera ciclista con su primo. Sus respuestas emocionales, alegría, miedo, tristeza, regresaron con naturalidad, sin ser provocadas por tonos ni frases de control. Pero con cada avance se producía otro efecto, una hemorragia. Empezó siendo leve, el intercomunicador del hospital empezó a emitir tonos tenues antes de los mensajes. Las luces fluorescentes de la habitación de Amalia parpadeaban a intervalos aleatorios al ritmo de una señal invisible. Marta se dio cuenta y accedió al servidor del hospital. Encontró puntos de acceso no autorizados, pings de bajo nivel que intentaban conectarse a la red de audio. Saben que está despierta, dijo Marta. A Elena se le enfrió el estómago. ¿Quiénes son? Salvador estaba en la puerta,
pálido y con los labios apretados. Los que se quedaron en el proyecto después de que me fui. No querían soltar el control. La señal que ves forma parte del protocolo de seguridad. Si un sujeto empieza a salir de órbita, reactivan el tono de la fuente remotamente. Elena miró a Amalia, sentada en el suelo, dibujando de nuevo. Sus manos estaban firmes, su rostro más sereno, pero sus ojos se desviaban hacia cada destello de luz o pitido de las máquinas. Tenemos que detenerlo, dijo Elena. No puede volver a pasar por esto. Más tarde esa noche, el intercomunicador del hospital crepitó. Código 245, ala pediátrica, prepárense. Elena dio un salto. ¿Oíste eso? Salvador corrió al panel de pared más cercano y arrancó la carcasa. Dentro había un sistema de altavoces oculto, algo fuera de lo común en un hospital. Marta llegó segundos después. Ya se han conectado. No son tonos estándar, son microrráfagas, frecuencias subsónicas inyectadas entre anuncios. Salvador maldijo en voz baja. Están acelerando, intentando reprogramarla por radio. Amalia se agarró las orejas y se dejó caer al suelo. Vuelve a la habitación. Olvídate de la ventana, el cielo es peligroso, dijo Elena arrodillándose a su lado. Estás a salvo. No vas a volver. Amalia tembló. Vuelvo a ver a los observadores. No son reales, nunca fueron personas. Eran sonidos en la piel. Elena la abrazó con más fuerza. Escucha mi voz. Solo la mía. Salvador y Marta trabajaron con rapidez, arrancando el relé de audio de la pared y reemplazándolo con un bloqueador analógico del equipo de Salvador. En cuanto lo hicieron, el tono cesó. Amalia se relajó, se desplomó en los brazos de su madre y se quedó dormida, exhausta. En la oficina de seguridad del hospital, Marta confrontó al técnico de guardia. El sistema de audio de toda la planta ha sido interceptado. El técnico, con la cara roja y sudoroso, balbuceó, no hice nada. Estos sistemas ya estaban instalados antes de que aceptara el trabajo, pensé que solo eran copias de seguridad, parte de la renovación del edificio. Salvador recogió los esquemas de cableado. Este hospital se modernizó hace 4 años, el mismo año en que Terech se reestructuró y se convirtió en un centro de estudios con otro nombre, Instituto de Comportamiento Balance. Incorporaron esta infraestructura a propósito. No han terminado, dijo Marta. Elena irrumpió. Entonces lo terminamos. Mía apretó la mandíbula. No podemos hacerlo desde aquí. Necesitamos el nodo de transmisión original, el repetidor central. Preguntó Elena a Salvador, quien dudó. Solo hay un lugar donde podría ser lo suficientemente fuerte como para anular la infraestructura de la ciudad. Sacó un mapa arrugado de velo del eco y señaló el centro, sitio cero, la parte más profunda del valle, una estación de mando subterránea. Estaba sellada tras el derrumbe, pero se detuvo. Conozco una forma de entrar. Elena miró a Amalia, que ahora descansaba plácidamente, la luz roja de un biomonitor pulsaba al ritmo de su respiración. Se giró hacia Salvador y Marta. Entonces, apaguémoslo. A la mañana siguiente, Amalia se despertó más fuerte. Se vistió, desayunó e incluso le sonrió a la enfermera que le trajo jugo. Cuando Elena le preguntó si recordaba lo que pasó durante la hemorragia, Amalia asintió. Intentaban volver a dormirme, pero me quedé contigo. Siempre lo harás, dijo Elena. Salvador se acercó con suavidad. Vamos a detenerlos ahora. Ya hiciste lo más difícil. ¿Intentarán capturarme otra vez? No, dijo Elena con firmeza. No vamos a dejar que se acerquen a ti nunca más. Amalia miró a su madre, luego a Marta y a Salvador. Entonces llévame contigo. Todos parpadearon. No, cariño, dijo Elena. Es peligroso.
Sé dónde está el centro, dijo Amalia. Estuve allí hace mucho tiempo. Salvador se quedó paralizado. ¿Has estado en sitio cero? Vi el túnel, la puerta negra y al hombre sin rostro. Salvador se sentó pesadamente. El ala de privación sensorial. Ahí es donde tuvieron a los primeros sujetos de prueba. ¿Se acuerda? Preguntó Marta. ¿Podría guiarnos? Elena no quería decir que sí, pero la mirada en los ojos de Amalia no era la confusión vacía de días atrás, era propósito. Partieron al anochecer. Marta empacó un equipo de campo, bloqueadores electromagnéticos, inhibidores de espectro, equipo de onda corta y un nodo servidor portátil. Salvador trajo los últimos casetes antitono que quedaban, guardados en pletinas reforzadas. Elena trajo una foto de Amalia de niña y una promesa en su corazón. Amalia no trajo nada, pero mientras conducían de nuevo hacia Velo del Eco, susurró en voz baja, «Conozco el camino en la oscuridad». La entrada a sitio cero se ocultaba bajo lo que quedaba de un antiguo puesto de guardabosques, cubierto desde hacía tiempo por el musgo y la podredumbre. Bajo una trampilla oxidada, hábilmente camuflada bajo un lecho de agujas de pino, se extendía una empinada escalera que se perdía en la oscuridad. Llegaron justo antes del amanecer. Amalia fue la primera en hablar. «Este es el lugar». Elena le apretó la mano. ¿Segura? Amalia asintió. Hay una habitación de metal abajo. De ahí salía una voz. Me contó cómo terminaba el cielo. Salvador se ajustó la pesada grabadora al hombro. Ese sería el nodo de mando. Desde allí se gestionaban los tonos de cada sujeto de prueba, bucles de audio, superposiciones emocionales, temporizadores sensoriales. Marta movió su. Encendí la linterna y comencé a descender. Acabemos con esto. Entonces, el aire dentro de sitio cero era más denso que en cualquier otro lugar donde hubieran estado, no solo húmedo, sino cargado como estática, como si estuviera en las paredes. Las escaleras descendían en espiral por hormigón armado hasta llegar a una plataforma estrecha que conducía a una puerta de bóveda sellada. Marta conectó su tableta de campo. Todo este lugar se alimenta de un circuito aislado, probablemente geotérmico, no hay conexión a ninguna red de superficie. Por eso los tonos nunca cesaban. Abrió un protocolo de acceso y ejecutó una derivación. Tras 40 segundos de tensión, la puerta silbó y se abrió. Dentro había una sala abovedada llena de terminales, luces parpadeantes y paneles acústicos, la mayoría agrietados o rotos. Un enorme sistema de altavoces colgaba del techo como un santuario. En el centro había una silla de acero atornillada al suelo. Me quedé ahí sentada, susurró Amalia. Elena no respondió, sentía que las piernas le fallaban. Salvador caminó lentamente hacia las terminales. Estos paneles siguen activos. Alguien sigue enviando señales. Marta señaló hacia el otro lado. Tengo una segunda ruta de señal, no automatizada. Control manual. Alguien ha estado aquí recientemente. Fue entonces cuando lo oyeron, pasos, leves pero intencionados, provenientes de un pasillo a su izquierda. Amalia no se movió. Miró fijamente al pasillo y dijo, sigue aquí abajo. Los pasos se hicieron más fuertes, y entonces un hombre entró en la habitación. Era un hombre pulcro, de unos 40 y tantos años, con bata de laboratorio y una placa de identificación que decía, Doctora Ellen Bass, Instituto Balance. Elena se colocó instintivamente delante de Amalia. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo el hombre con calma. Has causado un gran revuelo al traerla aquí. Marta levantó la pistola eléctrica en señal de advertencia. ¿Quieres algo atrevido? Pruébame. Bass levantó las manos. Por favor, no hay necesidad de amenazas. De todas formas, ya es demasiado tarde. El sistema está terminando, la cadena de señales ya está configurada para purgarse.
Salvador dio un paso al frente. Tú dirigiste la continuación de Halo, ¿verdad? Lo perfeccioné, dijo Bass. Eliminé la inestabilidad de los modelos anteriores. Tus modelos eran rudimentarios, pero con Amalia. Elena espetó, ella no es tu sujeto de prueba. Es mi hija. Bass ladeó la cabeza. Fue todo un descubrimiento, el primer sujeto que sobrevivió al espectro tonal completo y conservó su identidad. ¿Sabes lo que eso significa? Sé que sufrió 12 años mientras usted jugaba a ser Dios. Ella es el modelo, señora Cordero. No solo responde a tonos, sino que los emite. La arquitectura de su memoria puede influir en los demás. Íbamos a cambiar la forma en que la humanidad almacena el dolor. El rostro de Salvador estaba pálido. La convertiste en locutora. Bass asintió. Pero ahora que se libera, el sistema se degrada sin su enlace. La señal colapsa. Bien, entonces apágalo. No puedo, dijo. Solo ella puede. Sigue conectada al bucle de memoria central. Si corta el último nodo, la frecuencia se acaba. Elena se volvió hacia Amalia. Puedes hacerlo. Amalia miró lentamente la habitación y luego caminó hacia la silla. No, la agarró Elena. No tienes que volver a sentarte ahí. Amalia miró a su madre a los ojos. Ahora lo recuerdo todo. Pero si no lo detengo, encontrarán otra yo en otro lugar. Salvador dio un paso adelante. No sabemos qué te hará. Lo sé, dijo Amalia. Pero ya no me da miedo el tono. Se sentó. En el instante en que su cuerpo tocó el acero, la habitación cobró vida. El altavoz del techo crepitó y regresó un tono antiguo, bajo, modulado, familiar. Bass sonrió levemente. Ahí está, el último bucle. Elena corrió hacia él, golpeándolo contra la pared. Si no sobrevive a esto, te juro. Pero Bass ya se desvanecía, su voz era un susurro, me lo agradecerás cuando olvides el dolor. Entonces se desplomó, muerto. Una cápsula cayó de su boca, ya disuelta. El cabrón del cianuro tenía su propio mecanismo de seguridad. Salvador se tomó el pulso. Las luces se encendieron por toda la habitación. Marta gritó, pico de señal. Está activando la purga. El cuerpo de Amalia se tensó, sus manos aferradas a los brazos de la silla. Los altavoces emitían un extraño tono distorsionado e inverso, como si todo el dolor incrustado en el sistema estuviera siendo absorbido por las paredes. Amalia, aguanta. Elena corrió hacia ella. Amalia no gritó. Se quedó muy quieta, con los labios en movimiento, de vuelta al principio, de vuelta a la canción, de vuelta al cielo que no se derrumbó. La habitación empezó a temblar. Los paneles se desprendieron de las paredes, las pantallas se oscurecieron. Marta agarró a Salvador. El sistema está colapsando, tenemos que movernos. No la voy a dejar, se negó Elena. Amalia giró la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los de Elena. Estoy bien. Se puso de pie. Los altavoces explotaron y todo quedó en silencio. Afuera, el aire matutino estaba quieto, los pájaros habían regresado a velo del eco. La señal se había ido. Amalia caminó sin cesar hacia el jeep, sin que Elena le soltara la mano. Salvador quemó la última cinta, Marta aplastó el último chip de frecuencia. Juntos, dejaron atrás el valle para siempre. 3 semanas después, Amalia Cordero estaba sentada en el porche trasero de la casa de su infancia, envuelta en un chal de punto, bebiendo una taza de té de manzanilla. El sol acababa de asomar por encima de los árboles, proyectando una luz naranja pálida sobre la hierba. El viento susurraba entre las hojas y por una vez, la brisa no parecía una señal. Parpadeó en el silencio y susurró, ya no hay ruido.
Dentro de la casa, Elena se quedó paralizada al oír la voz de su hija, tranquila, firme, espontánea. Salió al porche con una taza de café en la mano. ¿Dormiste?, dijo Elena. Amalia asintió. No era el tipo de sueño que me enseñaron, nada de sueños en clave, solo oscuridad y luego luz. Elena se sentó a su lado, cerca, pero sin agobiarla. Había aprendido en los últimos 21 días que la mente de Amalia funcionaba como un sintonizador, demasiada señal, demasiadas emociones, demasiado rápido, y se cortocircuitaba. Así que Elena había aprendido a hablar más despacio, más suave, a dejar que el silencio se interpusiera entre las palabras. ¿Te apetece probar algo hoy?, preguntó Elena. ¿Un paseo? ¿La librería? Amalia dudó. Creo que podría ir sola al patio. Elena sonrió. Es más que suficiente. Al principio, el progreso llegó fragmentado. Amalia apenas salía de su habitación, temerosa de que al abrir las puertas se desataran los bucles. Pero con el tiempo, redescubrió partes de sí misma a través de olores, la ropa recién lavada, sensaciones, la hierba en los pies descalzos, y sonidos que antes la asustaban pero que ahora le traían paz, los pájaros, la lluvia, el zumbido del refrigerador. Todavía no le gustaba la música, demasiado estructurada, pero le gustaba cuando Elena cantaba. No se canta en fila, dijo una vez. Se canta en curvas. Es más seguro. Elena lloraba a menudo en la ducha, en silencio para que Amalia no la oyera. Pero también reía más que en años, sobre todo cuando Amalia hacía observaciones incómodas, como ¿por qué la gente sigue preguntando? ¿No es raro que los humanos pregunten cómo estás pero no quieran la respuesta larga? ¿O el té es solo agua emocional? Marta la visitaba 2 veces por semana, trayendo su laptop y equipo analógico. Ayudó a Amalia a aprender a filtrar el ruido digital, no solo a evitarlo. Juntas, construyeron una especie de cortafuegos sónico, un zumbido de fondo protector que evitaba que Amalia se sobreestimulara con la vida moderna. Salvador les escribió una vez desde un pueblo costero de Oregón, una breve carta. Fuiste el gran avance, no el sistema, ni los tonos. Me equivoqué al diseñarlo, nunca dejaré de lamentarlo. Pero me enseñaste lo que significa la verdadera resiliencia. Estoy aprendiendo a olvidar la señal también. B. Amalia quemó la carta en la chimenea. No quiero ser el milagro de nadie, dijo. Solo quiero ser Amalia. Elena la besó en la frente. Eso es todo lo que yo también quería. El pueblo susurraba, claro que sí. Sierra de Cobre era demasiado pequeña para no hacerlo. La niña que desapareció 12 años atrás entró en la tienda un martes y pidió cereal, el mismo que había comido antes de desaparecer. No respondió preguntas, pero sonrió. A veces, eso bastaba. Un domingo por la tarde, Elena llevó a Amalia al antiguo mariposario, ahora reconstruido como parque comunitario. Amalia se quedó paralizada en la entrada, contemplando el nuevo mural, un niño que se extendía hacia el cielo, pintado en brillantes azules y amarillos. Yo jugaba aquí, dijo. Recuerdo este lugar. Dio un paso adelante, luego otro. Elena vio a su hija entrar al jardín donde la había visto por última vez de pequeña, antes de la señal. Y esta vez, Amalia se giró y sonrió. Esa noche, mientras preparaban la cena, Elena hizo una pregunta en voz baja. ¿Recuerdas la canción que cantaba? ¿La del conejo y la luna? Amalia asintió. La cantabas cuando estaba enferma, cuando tenía fiebre o pesadillas. Creo que la cantabas cuando te diste cuenta de que me había ido. Elena se mordió el labio. Sí, todas las noches. Amalia la miró. Cántala otra vez. Elena lo hizo, y a mitad de camino, Amalia se unió. Sus voces eran suaves e imperfectas, pero reales. En algún lugar, en un archivo gubernamental sellado,
Un hombre con un traje gris planchado observaba una luz parpadeante en una consola inactiva. La señal había cesado. Los tonos se habían silenciado. Pero bajo el silencio, se formaba un nuevo patrón, ni control, ni miedo, sino elección. Y en algún lugar lejano, la voz de un niño susurró en un canal vacío. Ahora sé quién soy, y ya no puedes cambiarlo. Fin. Si esta historia te atrapó, hay más de dónde vino. Suscríbete para más relatos inquietantes, thrillers psicológicos y misterios que resuenan mucho después de la última línea. Y no olvides pulsar la campana, porque algunas historias no esperan a ser descubiertas, te encuentran a ti.